Es la noticia bomba que explotó en los pasillos de Alpine y lo que nadie se atrevió a contar. Pero aquí te revelamos cada detalle. Flavio Briatore se reunió en privado con Franco Colapinto y su decisión desató un terremoto interno que pone en vilo la estabilidad de todo el equipo. La conversación más esperada, las palabras clave que lo cambiaron todo y la reacción furiosa de Aarón, que ya se perfila como el nuevo némesis del pibe argentino. Prepárate, porque esta historia tiene más giros que una chicana en Monza. Bienvenida y bienvenido a tu canal de confianza, donde combinamos la verdad más cruda con la emoción que buscas, porque lo que estás a punto de leer es el inicio explosivo de una guerra de egos y poder que te va a volar la cabeza. La cumbre secreta. Colapinto frente a Briatore. El destino en juego. El ambiente en las oficinas centrales de Alpine no estaba cargado por el bullicio, sino por ese silencio denso que anticipa una conversación que lo cambiará todo. Franco Colapinto caminaba con paso firme por el pasillo principal, saludando con una leve inclinación de cabeza a los pocos que se cruzaban en su camino. Sabía que ese día no era uno más. Tenía una cita con Flavio Briatore. Y no era una charla informal, era una conversación que definiría mucho más que su agenda. Definiría su lugar dentro del equipo, su rol, su valor y, quizás incluso, su destino dentro de la categoría reina. Esa certeza le revolvía el estómago, aunque por fuera no mostraba un ápice de tensión. Desde que se encendieron los rumores, las dudas comenzaron a rodearlo como una nube permanente. Cada decisión del equipo, cada comentario que llegaba desde los medios, cada silencio extraño, se convertía en combustible para la ansiedad. Y ahora, finalmente, había llegado la oportunidad de mirar a los ojos a quien, para bien o para mal, decidía su futuro inmediato. Lo que se dijera dentro de ese despacho marcaría el tono del resto de su temporada, tal vez incluso de su carrera. La puerta se cerró suavemente tras él. Flavio Briatore, siempre imponente, lo esperaba detrás del escritorio con una expresión difícil de leer. Ni afable ni hostil, solo observadora y calculadora. Franco tomó asiento sin esperar una invitación. No hacía falta. Ambos sabían que lo que estaban por decirse era demasiado importante como para preocuparse por formalidades. Un segundo de silencio, 2, 3, y entonces, la voz grave de Briatore rompió la tensión con una pregunta directa, cargada de peso. «¿Tú sabes lo que vales, Franco?» Franco Colapinto no respondió de inmediato. Bajó la mirada un instante, la levantó con serenidad y dijo simplemente: «Sí». Esa palabra, dicha sin arrogancia ni duda, marcó el tono de la conversación. Briatore lo observó con atención, como si evaluara no solo lo que decía, sino cómo lo decía. Porque en el fondo, eso es lo que más le interesaba. No el piloto, sino la persona, el carácter, la capacidad de sostenerse firme bajo presión. Y Franco, sin levantar la voz, le estaba diciendo que no estaba ahí para mendigar nada. Estaba para defender lo que creía que había ganado en pista. La sentencia de Briatore: «Te quiero aquí hasta el final». «Estoy escuchando muchas cosas», continuó Briatore, moviendo los dedos sobre la superficie del escritorio. «De periodistas, de técnicos, incluso de tus compañeros. Algunos te apoyan, otros dudan. Pero la pregunta no es lo que ellos piensan. Es lo que tú piensas que puedes ofrecer». Franco asintió, sin romper contacto visual. «Lo mismo que he ofrecido desde el primer día: trabajo, compromiso y resultados. Si necesitan más, estoy dispuesto a dar más, pero no voy a justificarme por lo que no está en mis manos». Las palabras eran directas pero no agresivas, y Briatore, por primera vez en esa charla, esbozó una sonrisa breve, casi imperceptible. Le gustaba esa actitud, le recordaba a otros pilotos que había respaldado en su carrera. No a los que hablaban fuerte, sino a los que hablaban claro, sin lamentos, sin rodeos, sin miedo. El italiano tomó aire, se recostó levemente en su silla y soltó la frase que Colapinto llevaba días esperando o temiendo escuchar: «Te quiero aquí hasta el final». El silencio que siguió fue distinto, no tenso, sino denso de significado. Franco no se sorprendió, pero sí sintió algo muy profundo moverse dentro de él. No era alivio, era responsabilidad. Porque saber que contaban con él no significaba paz, significaba carga. La carga de responder, la carga de no fallar, la carga de justificar la confianza. Pero sobre todo, la carga de aguantar la presión que venía de afuera, de los medios, de la política, de los rivales, incluso de su propio equipo. «Pero te advierto algo», añadió Briatore, volviendo a su tono más serio. «Esto no es una protección. No es un escudo. No esperes que te defiendan si tú no te defiendes en pista. Esto es una oportunidad, no una garantía». Franco asintió. No necesitaba más. Él no quería favores, quería terreno fértil para demostrar que merecía el lugar que ocupaba. Y ahora lo tenía. Lo había ganado, y lo tenía que sostener.
La charla se extendió unos minutos más, pero nada de lo dicho después superó esa frase central. Briatore había hablado, Colapinto había respondido. El contrato moral estaba sellado. Cuando Franco se levantó para salir, Briatore lo detuvo un instante. Y no te preocupes por lo que dicen los otros. Aarón, la prensa, los de siempre. Si siguen hablando de ti, es porque estás haciendo ruido. El ruido molesta a los que están quietos. Franco sonrió apenas, luego salió de la oficina, pero su paso ahora sonaba más firme. En los pasillos, la atmósfera era otra. Algunos lo miraban con más atención, otros evitaban cruzar su mirada. El rumor de esa reunión ya se estaba filtrando, como todo en ese mundo, pero él no necesitaba que lo confirmaran. Sabía lo que había conseguido ahí dentro, y aunque las batallas no habían terminado, había ganado algo clave: tiempo. Tiempo para demostrar, tiempo para crecer, tiempo para construir. Lo que hiciera con ese tiempo, ahora dependía solamente de él. La furia de Aarón, un odiador revelado y la guerra en los pasillos. El eco de la reunión aún retumbaba en la estructura del equipo. No porque hubiese habido gritos ni portazos, sino por lo contrario. La calma de la charla fue justamente lo que más inquietó a los que escuchaban desde afuera, sin saber con certeza qué se había dicho. Y como ocurre siempre en los pasillos donde se cuecen las decisiones, el vacío de información comenzó a llenarse con especulaciones. Algunos pensaban que Briatore lo había reprendido, otros juraban que lo había ratificado. La verdad, como siempre, se reservaba para los protagonistas. Pero no todos esperaban con paciencia las filtraciones. Aarón, desde el primer momento en que vio a Colapinto entrar a esa oficina, supo que algo se estaba decidiendo sin él. Y aunque intentó mantener la compostura, su entorno más cercano notó rápidamente el cambio en su actitud. Más seco en las reuniones, más agresivo los comentarios, menos interesado en mantener las formas. Lo que para Colapinto fue una validación silenciosa, para Aarón fue una provocación directa. Porque en este nivel, los gestos valen más que las palabras. Lo que colmó su paciencia fue enterarse por terceros que Briatore había decidido mantener a Franco hasta fin de temporada. No por un comunicado oficial, ni por una conversación interna, sino por esos murmullos de pasillo que se terminan transformando en certezas sin necesidad de confirmación. Para Aarón, ese gesto fue una falta de respeto. Él esperaba al menos una explicación, un argumento técnico, un motivo lógico. En cambio, recibió silencio, y ese silencio lo tomó como un desprecio. Aarón no tardó en hacer sentir su molestia. En una de las reuniones técnicas, lanzó un comentario ácido que dejó a todos en la sala congelados. Bueno, mientras algunos tienen reuniones privadas para garantizar su lugar, otros seguimos esperando oportunidades. No nombró a nadie, no lo necesitaba. La frase tenía destinatario, y todos lo sabían. Colapinto, presente en la misma mesa, no respondió. Su estrategia seguía siendo la misma: no entrar en el barro. Pero el ambiente a partir de ese momento cambió radicalmente. La grieta inevitable. El equipo se divide y la tensión crece. Briatore se enteró del comentario de Aarón unas horas después. No lo vio como un simple desliz. Para él, cada frase dicha delante de ingenieros y directivos era una declaración política. Y si Aarón estaba dispuesto a plantar batalla de esa forma, era porque había dejado de ver a Franco como un compañero. Ahora era un obstáculo, una figura que debía caer para que él pudiera subir. Y esa percepción lo inquietaba, porque sabía que los conflictos entre pilotos no se quedaban en lo verbal. Tarde o temprano pasaban al plano operativo. A partir de ese punto, las dinámicas internas se tensaron aún más. Las reuniones comenzaron a dividirse, los mensajes se cruzaban con dobles lecturas, y hasta los ingenieros empezaban a tomar partido en silencio. El equipo, que intentaba sostener una imagen de unidad, sentía como la grieta se agrandaba día a día. Y en el centro de esa grieta, Franco Colapinto trataba de mantenerse a flote, navegando entre la presión, las expectativas y la necesidad constante de demostrar que no estaba allí por casualidad. Los medios comenzaron a olfatear el conflicto. No había declaraciones explosivas, pero sí suficientes gestos como para construir una narrativa. Y algunos periodistas comenzaron a publicar titulares ambiguos, del tipo tensión en Alpine por decisiones internas, o el entorno de Aarón busca explicaciones. Aunque no se mencionaba a Franco de forma directa, era evidente que todo giraba en torno a su presencia, y eso, lejos de perjudicarlo, lo empezaba a posicionar como una figura central del equipo, para bien o para mal. Colapinto. El silencio es su arma y Briatore. Un halcón paciente. Colapinto lo sabía. Sabía que en este mundo el talento no es suficiente, que la política pesa, que la percepción importa tanto como la telemetría, y que debía cuidarse de los enemigos silenciosos más que de los rivales directos. Por eso duplicó su esfuerzo. Se volvió aún más puntual, más meticuloso, más profesional.
Cada movimiento suyo era calculado, cada palabra pensada. No porque quisiera agradar, sino porque entendía que su lugar, aunque ganado, seguía siendo frágil. La relación con Aarón, que en sus comienzos fue cordial, se volvió fría, intercambios mínimos, cero interacción fuera del ámbito técnico. Los dos sabían que ya no compartían objetivos, sino que competían por uno solo, la confianza de la dirección. Y aunque oficialmente Franco tenía el respaldo, también entendía que esa confianza debía renovarse cada día, como un contrato verbal que podía romperse ante el más mínimo error. La tensión crecía, los silencios pesaban, las miradas decían más que las palabras. Y Briatore, observando desde su torre de mando, sabía que el equilibrio pendía de un hilo. Uno solo. Si se rompía, todo podía venirse abajo. Por eso empezó a considerar una jugada inesperada, algo que descomprimiera la situación. Pero la pregunta es, ¿será suficiente una jugada inesperada para calmar las aguas de este torbellino de egos? Entonces, ¿qué planeará Briatore para salvar a Alpine de esta guerra interna? ¿Podrá Colapinto mantenerse firme ante la hostilidad de Aarón? ¿Y hasta dónde llegará la paciencia del equipo ante esta división que los carcome? La comunidad ya eligió su bando, ¿y vos? ¿De qué lado estás? No te pierdas ni un solo detalle de esta apasionante Fórmula 1 que arde con la guerra interna de Alpine. Suscríbete ahora mismo a nuestro canal para no perderte las próximas revelaciones que sacudirán el paddock. Déjale un like gigante si sentís la misma pasión que nosotros, y compartí este video con todos tus amigos que necesitan saber cómo la decisión de Briatore con Colapinto desató el infierno en Alpine. Tu apoyo es clave en esta carrera hacia la verdad. Atención, fanáticos de la velocidad. La bomba que estalló en Alpine con la reunión secreta entre Briatore y Colapinto sigue resonando, y lo que te vamos a contar ahora es la crónica de la Guerra Fría que se volvió insostenible. Ya sabes cómo la confianza de Briatore en Franco encendió la furia de Aarón, pero lo que viene es la escalada del conflicto, una batalla de egos que está frenando el desarrollo del coche y poniendo la escudería al borde del abismo. Prepárate, porque esta es la parte 2 más larga de la historia que tiene a toda la Fórmula 1 en vilo. La grieta en Alpine se agiganta, el rendimiento cae y Briatore se prepara para su jugada más audaz y desesperada. Esto no es un simple reporte, es la verdad sin filtros de cómo una decisión interna puede hundir a un equipo de F1. La guerra en los boxes. Cómo la tensión frena el desarrollo del auto. La tranquilidad aparente en Alpine era una fachada que se desmoronaba día a día. La grieta entre los dos mundos, los que apoyaban a Franco y los que se alineaban con la frustración de Aarón, ya no era solo una cuestión de miradas. Comenzó a afectar directamente el corazón del equipo, el desarrollo y la puesta a punto del monoplaza. Las reuniones técnicas, vitales para avanzar con las actualizaciones, se volvieron un campo de batalla silencioso. Muchos aseguran que el feedback técnico se contaminó. Aarón, con su frustración a cuestas, ofrecía comentarios que, si bien podían ser válidos, a menudo se percibían como intentos de desviar la atención o sembrar dudas sobre las propuestas de Colapinto. Los ingenieros estaban divididos, algunos dudaban en priorizar una dirección sobre otra para no tomar partido. Era un caos invisible que se traducía en demoras en el túnel de viento y en la fábrica. Coma reveló una fuente interna que vive el día a día en Enstone. La colaboración, esencial en la F1, se había evaporado. Si un equipo no rema para el mismo lado, no hay auto que aguante la presión. La situación era crítica. Cada nueva pieza que llegaba al box, cada ajuste en el setup, se discutía bajo la sombra de la desconfianza. El ambiente era tan denso que la comunicación entre los equipos de ingenieros de ambos lados se volvió protocolaria, carente de la fluidez necesaria para competir en la élite. Y Briatore lo sabía. Observaba cómo la ineficiencia se infiltraba en cada proceso. Aarón. La espiral descendente y el cuestionamiento interno. La hostilidad de Aarón, al principio sarcástica y velada, comenzó a tornarse más explícita y perjudicial. No solo se manifestaba en reuniones, sus interacciones en el hospitality o en las áreas comunes del equipo eran tensas, con un marcado desprecio hacia Colapinto que no pasaba desapercibido. Su frustración, lejos de menguar, lo consumía, afectando no solo su actitud, sino también su rendimiento en pista. Muchos aseguran que Aarón estaba perdiendo la batalla contra sí mismo. La presión de la decisión de Briatore y la calma inquebrantable de Franco lo estaban llevando al límite. En las últimas sesiones de prueba, se lo vio cometer errores de manejo poco característicos, incluso pequeñas salidas de pista que, aunque no generaban daños mayores, eran una clara señal de su falta de concentración. Su mirada era de desesperación, ya no de desafío. Coma comentó un analista de datos que tiene acceso a la telemetría. La prensa, aunque aún sin conocer la magnitud del drama interno, empezó a señalar una baja de forma inexplicable en Aarón, y los rumores sobre su futuro en Alpine comenzaron a crecer en los círculos especializados. El silencio incómodo se había transformado en un rumor a voces.
Colapinto. La roca inquebrantable que ganaba corazones. Mientras el caos envolvía a Aarón, Franco Colapinto se mantenía como la roca inquebrantable en medio de la tormenta. Su estrategia de no entrar en el barro, de dejar que su trabajo hablara por sí mismo, estaba dando frutos. Los ingenieros, frustrados por la falta de colaboración de Aarón, encontraban en Franco un aliado dispuesto a sumar, a probarlo todo, a buscar soluciones. El mantra de este chico no se rompe, no se queja, no se esconde. Está más entero que muchos, resonaba con más fuerza que nunca en los pasillos de la fábrica. Muchos aseguran que Franco se estaba convirtiendo en el pegamento que Alpine necesitaba desesperadamente. Su ética de trabajo, su capacidad para separar el drama personal del profesionalismo, y su evidente talento, estaban ganando el respeto y la lealtad de la mayoría del equipo. No era solo un piloto, era un líder silencioso que, sin buscarlo, estaba mostrando el camino. Se ganó a la gente con su actitud, no con palabras. Afirmó un veterano mecánico que ha visto pasar a decenas de pilotos. Su serenidad era un bálsamo en un ambiente tóxico, y su rendimiento en las pruebas, a pesar de las tensiones, era consistentemente bueno, superando las expectativas. Si la entereza de Franco te inspira, suscríbete ahora mismo a nuestro canal y contanos en los comentarios. ¿Crees que Colapinto es el líder que Alpine necesita para salir de esta crisis? Briatore. El reloj corre y la jugada inesperada es ined. Flavio Briatore, desde su torre de mando, observaba con una mezcla de frustración y pragmatismo. La situación había superado el punto de una competencia sana. La división estaba costando tiempo de desarrollo, dinero y, lo más grave, la moral del equipo. Las llamadas de los patrocinadores, antes esporádicas, se volvían más frecuentes, con preguntas sutiles sobre la armonía interna de la escudería. La prensa, que ya olfateaba el conflicto, empezaba a publicar titulares más directos sobre problemas internos en Alpine. El ruido molesto del que le habló a Colapinto se había vuelto un estruendo. La jugada inesperada que Briatore había considerado al inicio del conflicto ya no era una opción, era una necesidad urgente. El equilibrio que pendía de un hilo se estaba rompiendo. La paciencia del italiano, legendaria en el arte de la estrategia, había llegado a su límite. Sabía que para descomprimir la situación y salvar lo que quedaba del proyecto Alpine, tendría que tomar una decisión drástica, una que seguramente sacudiría el paddock más que cualquier transferencia de piloto. La pregunta que ahora resuena en cada rincón de la Fórmula 1 es, ¿qué hará Briatore? ¿Forzará una tregua pública que sabe que será falsa? ¿Tomará la decisión de prescindir de Aarón, consolidando a Colapinto como el líder absoluto a pesar del costo personal? ¿O, en un giro aún más inesperado, buscará una solución que implique la salida de ambos para resetear por completo el equipo? La F1 no espera por nadie, y el reloj de Alpine está a punto de marcar la hora de la verdad. Entonces, ¿quién será el sacrificado en esta guerra de egos para salvar a Alpine? ¿Y qué impacto tendrá la decisión de Briatore en el futuro de la escudería? La comunidad ya eligió su bando, y vos, ¿de qué lado estás? No te pierdas ni un solo detalle de esta apasionante Fórmula 1 que arde con la guerra interna de Alpine. Suscríbete ahora mismo a nuestro canal para no perderte las próximas revelaciones que sacudirán el paddock. Déjale un like gigante si sentís la misma pasión que nosotros, y compartí este video con todos tus amigos que necesitan saber cómo la decisión de Briatore con Colapinto desató el infierno en Alpine. Tu apoyo es clave en esta carrera hacia la verdad. Atención, rugidores de motores y amantes de la intriga. Si pensabas que la tensión en Alpine no podía escalar más, agárrate fuerte porque la jugada inesperada de Briatore acaba de desatar un terremoto que reescribe el futuro de la escudería. Ya te contamos cómo la guerra entre Aarón y Colapinto estaba carcomiendo al equipo, pero lo que viene ahora es el golpe de timón más audaz y arriesgado del capo italiano. Prepárate, porque esta es la parte 3 más larga de la historia que tiene a toda la Fórmula 1 en vilo, el sacrificio inevitable, la jugada maestra de Briatore que cambia todo y el nuevo amanecer, o el comienzo del fin, para Alpine. Esto no es un simple reporte, es la crónica de cómo un líder implacable tomó una decisión que nadie vio venir, con consecuencias que aún hoy resuenan en cada rincón del paddock. La jugada inesperada. Briatore forma un comité de urgencia. La ineficiencia generada por la Guerra Fría entre Aarón y Colapinto era innegable. La caída en el rendimiento del equipo, la fricción en el desarrollo del coche y la palpable división interna habían llegado a un punto de no retorno. Briatore, que había observado la escalada con su calculadora frialdad, sabía que las medidas drásticas eran inevitables. Su jugada inesperada no fue un ultimátum público ni un simple despido, fue algo mucho más estratégico y revelador. Convocó a un comité de emergencia de alto nivel, sin la presencia de los pilotos, pero con los ingenieros jefes, los directores técnicos y los estrategas clave. El objetivo,
Analizar en profundidad las métricas de rendimiento de ambos pilotos en las últimas semanas, no solo en pista, sino en el simulador y en la calidad de su feedback. Lo que buscaba Briatore no era solo un porcentaje de velocidad, sino una radiografía de la toxicidad interna que se había generado. Muchos aseguran que la presentación de datos fue demoledora. Se expusieron gráficos de cómo la colaboración se había diluido, cómo el feedback de Aaron era cada vez más inconsistente y cómo, en contraste, la métrica de adaptación y la capacidad de Franco para integrar los datos del equipo eran excepcionales, incluso bajo la presión de la hostilidad. Briatore no buscaba culpables, buscaba soluciones basadas en la eficiencia pura, y los números hablaban por sí solos. Coma reveló una fuente que estuvo presente en esa reunión confidencial. La jugada inesperada de Briatore fue exponer la verdad dura y cruda con datos irrefutables, forzando a la cúpula a ver lo que la tensión diaria ocultaba. El silencio mortal. Cuando los números gritan más fuerte que las palabras. La conclusión de ese comité fue devastadora para uno y un espaldarazo monumental para el otro. Los informes técnicos no solo mostraban una disparidad de rendimiento, sino una clara diferencia en la capacidad de ambos pilotos para funcionar en un entorno de equipo. Donde Colapinto crecía bajo presión y se integraba, Aaron se aislaba y su eficiencia se resentía. El veredicto técnico fue claro. La continuidad de la situación ponía en riesgo el proyecto a largo plazo de Alpine. Briatore, sin pronunciar una sola palabra de juicio personal, usó los datos como su arma. Al finalizar la presentación, su mirada recorrió la sala. Las cifras no mienten. Esto no es una cuestión de gustos. Es una cuestión de resultados y de futuro. Alpine no puede permitirse el lujo de la ineficiencia. La decisión está tomada. El silencio que siguió fue aún más pesado que el que se vivió en su oficina. No hubo debate. No hubo preguntas. Solo la certeza de que el hacha iba a caer. Y cayó. La misma tarde, en una reunión breve y a solas, Briatore le comunicó a Aaron la decisión del equipo. No fue un despido con estridencias, sino una separación de caminos de mutuo acuerdo, con la promesa de facilitar una salida digna y explorar opciones en el mercado. Pero el mensaje interno, el que se había gestado la cúpula, era inconfundible. La F1 es un deporte de equipo, y la discordia interna no tiene lugar. Si el pragmatismo de Briatore te sorprende tanto como a nosotros, suscríbete ahora mismo a nuestro canal y contanos en los comentarios. ¿Crees que esta era la única solución para Alpine? La reacción del paddock. Un rumor confirmado y una lección cruel. La noticia de la salida de Aaron comenzó a filtrarse antes incluso de cualquier comunicado oficial. Los murmullos se convirtieron en susurros, y finalmente, en titulares de última hora. No hubo sorpresa real en el paddock. La tensión en Alpine era un secreto a voces que los periodistas ya habían olfateado. Sin embargo, la confirmación oficial, cuando llegó, fue un balde de agua fría para algunos y una lección brutal para todos. Muchos aseguran que la salida de Aaron es un recordatorio de que, en F1, el talento no es lo único que importa. El carácter, la adaptabilidad y la capacidad para trabajar en equipo son tan cruciales como la velocidad pura. Briatore lo dejó claro. Nadie está por encima del equipo. Es una lección que quedará grabada a fuego en las paredes de Enstone. Comentó un veterano director de equipo rival. Para los otros pilotos, fue una advertencia. La F1 es una jungla donde la supervivencia depende tanto de los tiempos por vuelta como de la política interna. Para Franco Colapinto, la noticia fue agridulce. No hubo euforia. Solo una reafirmación silenciosa de que el camino que eligió, el de la humildad y el trabajo incansable, había sido el correcto. Si el equipo confía en mí, será por algo, resonó más que nunca. La presión ahora era aún mayor, claro, pero también lo era la claridad de su rol. Ya no había batallas internas que librar, solo una dirección: llevar a Alpine de vuelta a la cima. El nuevo amanecer de Alpine. La unidad renace con Colapinto al mando. Con la salida de Aaron, el ambiente en Alpine sufrió una transformación radical. La división interna comenzó a cicatrizar a una velocidad asombrosa. Las reuniones técnicas volvieron a ser sesiones de colaboración. El feedback se volvió constructivo y la moral del equipo, que había estado por los suelos, empezó a recuperarse de forma palpable. Franco Colapinto, sin buscarlo, se había convertido en el líder que Alpine necesitaba desesperadamente. Su presencia calmada y su enfoque inquebrantable en el trabajo se volvieron el faro que guiaba al equipo. Entonces, ¿logrará Alpine, con Franco Colapinto consolidado como su nuevo pilar, remontar la temporada y recuperar su lugar de privilegio en la Fórmula 1? ¿Y qué depara el futuro para Aaron, tras este duro revés en su carrera? La comunidad ya eligió su bando, y vos, ¿de qué lado estás? No te pierdas ni un solo detalle de esta apasionante Fórmula 1 que nos dejó con la boca abierta con este giro inesperado en Alpine.
Suscríbete ahora mismo a nuestro canal para no perderte las próximas revelaciones que sacudirán el paddock. Déjale un like gigante si sentís la misma pasión que nosotros, y compartí este video con todos tus amigos que necesitan saber cómo la jugada inesperada de Briatore redefinió el futuro de Alpine. Tu apoyo es clave en esta carrera hacia la verdad. Atención, estrategas del asfalto y narradores de historias. Si pensabas que la salida de Aron era el punto final de la saga en Alpine, te equivocaste de medio a medio. Lo que te vamos a contar ahora es el verdadero impacto de la jugada maestra de Briatore y cómo Colapinto se consolida como la nueva esperanza de la escudería. La calma regresó, sí, pero no sin antes dejar una huella imborrable y abrir un nuevo capítulo lleno de desafíos. Prepárate, porque esta es la parte 4 más larga, el epílogo que marca un antes y un después en Alpine, el despertar de un gigante dormido, el liderazgo incuestionable de Franco y los nuevos objetivos que marcan el camino hacia la gloria. Esto no es solo una noticia, es la confirmación de que, a veces, para avanzar, hay que tomar decisiones quirúrgicas que duelen, pero que, a la larga, dan sus frutos. Alpine resurge. La calma se traduce en velocidad. Con la salida de Aron, el ambiente en Alpine se transformó de manera radical. La división interna, que había frenado el desarrollo del coche y minado la moral, comenzó a cicatrizar a una velocidad asombrosa. Las reuniones técnicas volvieron a ser foros de colaboración genuina, el feedback se volvió constructivo y la atmósfera en el box, antes cargada de tensión, se llenó de un renovado espíritu de equipo. Los ingenieros y mecánicos, liberados de la presión de tomar partido, ahora remaban con una energía unificada hacia un mismo objetivo, el rendimiento. Muchos aseguran que la mejora fue instantánea y palpable, no solo en el humor del equipo, sino en los datos. El progreso en el simulador se aceleró, las pruebas en pista arrojaron resultados más consistentes, y las actualizaciones del monoplaza comenzaron a integrarse de manera más eficiente. Fue como si se hubieran quitado un peso de encima, y el coche respondía con más velocidad. Coma reveló una fuente interna con acceso a la telemetría más reciente. Los tiempos de vuelta en las pruebas privadas lo confirmaban. Alpine, con Colapinto al mando, estaba recuperando el terreno perdido, mostrando destellos del potencial que tanto se había pregonado. Briatore, desde su posición, observaba con una satisfacción contenida. Su jugada, arriesgada y pragmática, había dado el resultado esperado. Había priorizado la eficiencia del equipo por encima de cualquier individualidad, y la respuesta del grupo era la mejor validación de su estrategia. Colapinto. La coronación del líder silencioso y la presión del éxito. Franco Colapinto, sin buscar el protagonismo, se consolidó como el líder indiscutible de Alpine. Su humildad y su incansable ética de trabajo, que lo había mantenido a flote durante la tormenta, ahora lo elevaban al estatus de figura central del proyecto. Ya no era solo el joven talento, era el pilar de estabilidad, el referente técnico y moral de la escudería. Muchos aseguran que Franco se puso el equipo al hombro con una naturalidad asombrosa. Su relación con cada ingeniero, cada mecánico, cada estratega, es fluida y respetuosa. Su feedback es preciso y su capacidad para analizar datos es excepcional. Se ganó a la gente no con palabras grandilocuentes, sino con acciones y con la serenidad de un veterano. Coma afirmó un veterano periodista del paddock. La presión sobre él, claro, ahora era inmensa. Ya no tenía un compañero que, por su conflicto, desviara la atención. Toda la esperanza, todo el escrutinio, recaía sobre sus hombros. Pero Colapinto, con la madurez que lo caracteriza, la asumía con una determinación inquebrantable. Su mantra de este chico no se rompe se había convertido en el lema de una escudería que, tras meses de incertidumbre, empezaba a respirar con optimismo. Colapinto sabía que, si bien la batalla interna había terminado, la guerra en la pista contra los grandes de la F1 apenas comenzaba. Y estaba listo para ello. Si el liderazgo de Franco te hace vibrar, suscríbete ahora mismo a nuestro canal y contanos en los comentarios, ¿qué esperas de Colapinto en esta nueva etapa de Alpine? Briatore, el arquitecto del futuro y la próxima pieza del rompecabezas. Con la casa en orden, Flavio Briatore no perdió el tiempo. Con Colapinto consolidado como el piloto principal, su mente ya estaba en la próxima pieza del rompecabezas, el segundo asiento. La búsqueda de un compañero de equipo que complemente a Franco, que suma el proyecto sin generar fricciones, se convirtió en la nueva prioridad. No se trataba solo de encontrar un piloto rápido, sino uno que entendiera la nueva cultura de equipo que Briatore había forjado a sangre y fuego. Muchos aseguran que Briatore está buscando un perfil muy específico. Alguien rápido, sí, pero también con una ética de trabajo impecable, y sobre todo, una capacidad de integración total. No quiere más egos que pongan en peligro la armonía que tanto costó conseguir. Se habla de una lista corta con nombres que prometen ser una sorpresa, porque Flavio siempre juega al despiste. Coma reveló una fuente cercana a la dirección del equipo.
La reconstrucción de Alpine estaba en marcha, y la base, ahora firme, permitiría a Briatore construir un equipo con la visión y la ambición que siempre lo han caracterizado. El desafío final. Hacia la cima de la F1. La saga de la guerra interna en Alpine cierra un capítulo con la salida de Aron y el ascenso de Franco Colapinto. Es una lección brutal sobre la naturaleza implacable de la F1, donde el carácter, la adaptabilidad y la capacidad de trabajar en equipo resultaron ser tan cruciales como el talento puro. Alpine tiene ahora un camino más claro, un liderazgo definido y una unidad renovada. Pero el desafío de volver a la cima de la Fórmula 1 es inmenso. La competencia es feroz, los presupuestos son millonarios y los rivales no perdonan. Sin embargo, la escudería francesa ha demostrado que tiene la valentía para tomar decisiones difíciles y la capacidad para resurgir de sus propias cenizas. Con Colapinto al mando, y Briatore como arquitecto, el futuro de Alpine se ve más prometedor que nunca. Entonces, ¿logrará Alpine, con Franco Colapinto consolidado como su nuevo pilar y Briatore en la dirección, superar los obstáculos y regresar a la gloria? ¿Quién será el afortunado, o el valiente, que ocupe el segundo asiento junto al pibe argentino? La comunidad ya eligió su bando, y vos, ¿de qué lado estás? No te pierdas ni un solo detalle de esta apasionante Fórmula 1 que nos dejó con la boca abierta con la historia de Alpine. Suscríbete ahora mismo a nuestro canal para no perderte las próximas revelaciones que sacudirán el paddock. Déjale un like gigante si sentís la misma pasión que nosotros, y compartí este video con todos tus amigos que necesitan saber cómo el liderazgo de Colapinto está redefiniendo el futuro de Alpine. Tu apoyo es clave en esta carrera hacia la verdad.